Hola, ¿cómo estás? Quería dejarte una palabra para esta semana y pensando un poco justamente en esta semana y en este tiempo en el que estamos celebrando en Argentina una fecha especial, ¿no? De un tiempo especial para Argentina. Hablamos también de la libertad. ¿Y cómo es tu libertad? Pero para pensar en libertad necesitamos saber qué es lo contrario a la libertad y es la esclavitud. Y por ahí muchos de nosotros no entendemos 100% lo que significa ser esclavo porque o no vivimos de esa manera o no estuvimos cerca de alguien que verdaderamente vivió esa tragedia de la esclavitud. Pero ¿qué es verdaderamente la esclavitud? Y la esclavitud no es más que servir, ¿no?, a alguien y es ser propiedad de aquel a quien de alguna manera se obedece, ¿no? En Romanos 6:16 dice la Biblia que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Entonces, de alguna forma, podemos ser esclavos del pecado o podemos ser esclavos de la obediencia, pero en sí la esclavitud tiene que ver con obedecer a alguien. Podemos obedecer al pecado o podemos obedecer a Dios. Y de alguna forma Dios nos libera no solo de la pena del pecado cuando conocemos a Jesús, ¿no? El Señor nos libera de esa esclavitud, nos libera de esa pena del pecado y esa paga del pecado que es la muerte, dice la Biblia. Cuando conocemos a Jesús, el Señor nos libera de esa paga, de esa esclavitud, ¿no? Pero también nos libera del poder del pecado. Fíjate que en Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿no? Es un proceso diario, dejar viejos hábitos, un proceso de santificación. De alguna manera a veces seguimos pecando, pero Dios nos da la victoria sobre el poder del pecado. Entonces, cuando conocemos a Jesús, Dios no solo nos libera de la pena del pecado, de la paga del pecado que es la muerte, sino también del poder del pecado. Pero ¿cómo podemos ser libres del poder del pecado? En primer lugar, creo que necesitamos elegir a Jesús como Señor. Juan 8, versículo 35. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! Elegir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hace que de alguna manera seamos libres del poder del pecado. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si Jesús nos liberta, seremos verdaderamente libres del poder del pecado. Y esto es una tremenda alegría para los que conocemos a Jesús, porque no solo, como dijimos antes, somos libres de la paga del pecado, de la pena del pecado, sino que también somos libres del poder del pecado cuando elegimos a Jesús como Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Te pusiste a pensar quién es tu Señor? Si el pecado es tu Señor, vas a servir a tal Señor y vivirás una vida de desesperación, de derrota, de desilusión y una vida vacía. Pero si Jesús es tu Señor, vas a poder tener una vida de victoria sobre el pecado, una vida de victoria sobre el poder del pecado. En segundo lugar, el primero dijimos que es elegir a Jesús como el Señor. En segundo lugar, necesitamos conocer la verdad. La Biblia dice que vamos a conocer la verdad y que la verdad nos va a hacer libres. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, conocer a Jesús nos hace libres. Necesitamos conocer la verdad. Y cuando conocemos la verdad, todas las mentiras que están alrededor nuestro quedan disipadas. No existen más. Entonces necesitamos más que nunca conocer la verdad. La palabra de Dios es verdad. Estudia la palabra. Conoce la palabra de Dios. Conoce a Jesús más íntimamente. Y vas a ver que tu vida va a ser libre del poder del pecado. Así que te invito a que en este tiempo puedas elegir a Jesús como Señor. ¿Sí? Y lo tengas a Él como el Señor de tu vida. Y en segundo lugar puedas conocer la verdad, conocer lo que dice la palabra, conocer a Jesús más íntimamente. Y esta verdad, el conocer la verdad, te va a hacer libre de todo el poder del pecado que está alrededor nuestro. Así que elegí esto, que este tiempo sea un tiempo de decisiones y que podamos ser libres no solo de la pena del pecado, sino también del poder del pecado sobre nuestras vidas. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.